¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Son las 12 en punto. Somos el Centro Mexicano de Sindonología que nos encargamos al estudio, difusión y conocimiento de la sábana santa. Te paso el micrófono, profesor Adolfo. Gracias, Felipe. Pues bienvenidos y nos da mucho gusto que nos acompañen, ¿no?, en esta conferencias mensuales que tiene el Centro Mexicano de Sindonología. Hoy tenemos el gusto de presentarles, en primer lugar, a la maestra Elsa Coromina Rodríguez. Ella es maestra en inglés, tiene diplomados en filosofía, en teología, en formación teológica y pastoral desde la espiritualidad de la cruz, el apostolado de la cruz, fundado, como saben, por Conchita Cabrera de Armida, que acaba de ser hace poco canonizada. La acompaña y la apoya el licenciado Rodolfo Luis Chávez Corominas, que es su hijo. Él es licenciado en psicología y actualmente está haciendo un diplomado en filosofía. Como ven, pues se han dedicado sobre todo a esta parte de los aspectos psicológicos que poco se ven y cómo se relacionan eso con los aspectos médicos de los sufrimientos que se padece cuando se está crucificado. Bueno, no solo la crucifixión, sino toda la pasión de Cristo. Así que pues los oiremos con mucho gusto y los dejo con nuestros conferencistas de hoy. Bienvenidos. Aspectos médicos y psicológicos de la pasión de Jesús. Su servidora, la maestra Elsa Corominas Rodríguez. Y licenciado Rodolfo Luis Chávez Corominas. Vamos a iniciar invitando a nuestro auditorio a rezar la oración del sindonólogo, de nuestro querido doctor Enrique Rivero Borrell Vázquez, que en paz descanse. Señor, que quisiste dejarnos el testimonio de tu pasión, muerte y resurrección en la sábana santa, concédenos tu luz para conocerte, conocerte para entenderte y entenderte para amarte. Concédenos la gracia de la fortaleza para saber ser testigos tuyos y recibe nuestros actos para que, unidos a tus méritos, podamos después de la muerte contemplar tu rostro real y verdadero y gozar contigo por toda la eternidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Esta imagen es del descendimiento, ¿sí? Y es del pintor Giulio Clovio. Aquí vemos cómo pusieron la sábana de Jesús ya para ponerlo donde lo iban a sepultar, ¿verdad? En el sepulcro. En la parte de arriba vemos la imagen de un hombre, tanto en la parte frontal y en la parte dorsal. El señor de la izquierda se llamaba Seconto Pía y en 1898 tomó una fotografía. Él era licenciado, pero digamos, tenía su afición de tomar fotografías y en una ostensión ahí en Italia, que estaba puesta la sábana santa. La sábana es la imagen del lado derecho, la inferior. Tomó esa fotografía y bueno, antiguamente, no ahora, ¿verdad? Antiguamente se ponían en un cuarto oscuro y la película pues se revelaba y pues ahí se notó esa imagen que tenemos en la parte superior del negativo fotográfico. Y aquí se ve perfectamente la cara de nuestro Señor Jesucristo, el pecho, la pelvis, las manos, la parte dorsal, la cabeza, la espalda, ¿verdad? Siguiente. Bueno, esta imagen que fue sacada, no sé si voy bien a lo que les voy a decir, pero así fue como yo lo entendí. Llegó a manos de la mamá de un científico llamado, de apellido Jackson.
John Jackson. Y esta imagen de la cara la observó muy bien el científico. Él trabajaba para la NASA y pues frecuentaba ir a la capilla de la Academia de Cadetes de la Fuerza Aérea Norteamericana en Colorado Springs. Notó en los ángeles que están en el fondo que tenían tercera dimensión. Y entonces, bueno, pues al ver en el microscopio, se quedó con esa interrogante, ¿no? Si tendría o no una tercera tercera dimensión esa imagen. Siguiente. Bueno, Jackson, junto con otro científico que era Jumper, también les nació el hacer un grupo de científicos y estudiar la Sábana Santa. Invitaron a varios y se juntaron 44 científicos. En 1978 se hizo el proyecto STURP, que es the Shroud Research Project, y se hicieron 120 horas de exámenes. Tenían 40 toneladas de aparatos. En total fueron 100,000 horas de estudio y 100 horas al microscopio electrónico. De las imágenes, en la superior izquierda vemos el camión montado con todas las toneladas de aparatos para poder estudiar la Sábana Santa. Del lado derecho, todos los científicos para estudiar la sábana. Del lado izquierdo inferior, microscopio electrónico. Y del lado derecho, pues estudiando la sábana, los científicos. ¿Qué es la Sábana Santa? Bueno, es un lienzo de lino, tiene 1.13 de ancho por 4.43 centímetros de largo y tiene, pues, hacia simple vista se le ven quemaduras, se le ven manchas de agua, pero si lo vemos un poquito más detenidamente, vemos aquí un rostro de un hombre, ¿verdad? Acá vemos el pecho, la pelvis, las manos, las piernas y del lado de atrás la cabeza, la espalda, la región glútea y las piernas. La Sábana Santa o Sinone es un lienzo de lino que se encuentra guardado en la Catedral de Turín, Italia. El lienzo tiene una doble imagen frontal y dorsal, con manchas de sangre de un hombre que fue crucificado, clavándose de las manos y de pies después de haber sido coronado de espinas y duramente flagelado. Tiene además una lanzada en el costado. Todas las características de este hombre corresponden a lo que los evangelios nos narran sobre Jesús de Nazaret. Características generales de la imagen. 1. No está formada por ningún tipo de pigmento o tinte. 2. Es un negativo natural. Están invertidos los tonos claros y oscuros. 3. Es sumamente superficial y no tiene límites definidos. 4. No tiene direccionalidad alguna. 5. Contiene codificada información tridimensional. Aquí precisamente está la imagen de la codificación tridimensional, la frontal y la dorsal. 6. Está formada por medio de una deshidratación de fibras más superficiales de los hilos de lino. 7. Es resistente al agua y es químicamente estable. Características de las heridas y de la sangre. 1. La sangre se ha podido comprobar que es tipo AB. 2. Las heridas de las manos causadas por los clavos no están en las palmas, sino en las muñecas. 3. El cuerpo contiene una gran cantidad de heridas. Se encuentran al menos 120 latigazos causados por la flagelación, distribuidas sobre todo en la imagen dorsal.
4. La sangre que emanó de la herida del costado es sangre en la cual el paquete celular está separado del plasma, lo cual no ocurre en las heridas de las manos y pies, ni de la cabeza ni de la flagelación, lo cual indica que la sangre del costado salió ya estando muerto. 5. Las heridas en la cabeza causadas por la corona de espinas están presentes tanto en la frente como en la nuca, indicando que fue en realidad un casquete de espinas. Otras características. 1. El tejido de la tela es de tipo de espina de pescado. 2. La tela contiene polen, alrededor de 49 especies, el cual corresponde a especies de plantas que crecen en Palestina, Asia Menor, la actual Turquía, Francia e Italia, confirmando el itinerario de los lugares en donde se sabe ha estado la sábana santa. 3. En el rostro se ha podido identificar 2 pequeñas monedas que le fueron colocadas en los párpados, con el propósito de mantenerlos cerrados los ojos. Se ha podido leer la inscripción de una de las monedas, pudiéndose identificar como un leptón romano, moneda de muy poco valor que circuló en Palestina durante el gobierno de Pilato. Es el Verbo hecho carne quien vivió y murió entre nosotros para obtener con su muerte y resurrección nuestra resurrección personal a una vida eterna tras nuestra muerte. Uno. Jesús, el incomprendido de siempre. A pesar de que ya pasaron 2000 años y la idea de que Jesucristo no ha de haber sufrido tanto por ser Dios, con su poder para librarse del dolor. Razón o fe, dilema del mundo moderno. Cuando el Papa Benedicto XVI emitió la carta encíclica La Caridad de la Verdad, donde expresa en el número 74, ante estos problemas tan dramáticos, razón y fe se ayudan mutuamente, solo juntas salvarán al hombre. La razón sin la fe se ve destinada a perderse en la ilusión de su propia omnipotencia. La fe sin razón corre el riesgo de alejarse de la vida concreta de las personas. Las nuevas investigaciones de la neurobiología, la medicina interna, la psicología clínica han dado lugar a la mutua contemplación de los aspectos orgánicos con los espirituales para integrar sólidamente la explicación psicosomática, anímica y emocional del trance sufrido por nuestro Señor Jesucristo, conjuntado así a una inédita visión académica que resiste las más exigentes comprobaciones científicas. 2. Aquí comienza todo. Expediente clínico de Jesús de Nazaret. Trataremos los aspectos médicos y psicológicos de la pasión y muerte de Jesús. Para eso es necesario, ante todo, consignar sus antecedentes orgánicos y emocionales. No existe un expediente clínico de Jesucristo, por lo que para estudiarlo desde el punto de vista de la medicina forense, tenemos que basarnos en inferencias documentales. Los historiadores de aquel tiempo, Suetonio y Flavio Josefo, solo informan acerca de Jesús como un profeta, lo cual hace que la única materia escrita que poseemos para deducciones referente a su persona sean los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, esta imagen del cerebro representa lo que es la razón y la imagen de las manos juntas, la fe, que sí están unidas y tienen mucho que ver la una con la otra. Jesús era un hombre adulto, en sus 30 años de edad, bien constituido, de buena salud, constitución atlética, estatura sobresaliente entre sus contemporáneos, 1,80 metros de estatura, sin limitaciones físicas y de fortaleza orgánica vigorosa. A juzgar por sus largas jornadas caminando con sus discípulos y por muchas noches de desvelo y ayuno que pasaba en oración, no consta en los evangelios que haya padecido ninguna enfermedad, ni tampoco que tuviese algún defecto corporal, ni incapacidad física.
Se calcula que pesaba unos 80 kilos. Esta es una imagen de un expediente clínico y aquí tenemos a los 4 evangelistas, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. En lo relativo a su estructura psicológica, los evangelios nos hacen descubrir a Jesús como un hombre de temperamento altamente sensible. Vibraba con los acontecimientos sucedidos a su alrededor, se conmovía ante la muerte, Lucas 7, versículos del 11 al 17, Mateo 9, versículos 18 al 19, Juan 11, versículo 35, y llora también al ver a Jerusalén presintiéndola destruida. Lucas 19, versículos 41 al 44. Se encoloriza contra los mercaderes del templo, Juan 2, versículo 16. Se compadece por la adúltera a punto de ser lapidada, Juan 8, versículo 7. Se conduele de los ciegos, paralíticos, leprosos y endemoniados que va encontrando en su camino. Y se preocupa por el descanso de sus discípulos, Marcos 6, versículo 31. Amaba a su madre, a su padre adoptivo, a los niños y a sus amigos. Siente tristeza cuando la multitud, al escuchar su mensaje, se escandaliza al anunciarles que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Juan capítulo 6, versículo 54. Al grado de preguntar acongojado a sus apóstoles, ¿también ustedes quieren marcharse? San Juan capítulo 6, versículo 67. Estos hechos y muchos más nos demuestran la intensa emotividad de Jesucristo, haciéndonos ver que estamos ante un hombre emocionalmente equilibrado. Los evangelistas no mencionan a Jesús en regocijo o riendo, pero seguramente lo hizo en varias ocasiones, sobre todo en su trato con los niños o cuando pasaba ratos de descanso en Betania. No olvidemos que debió ser un hombre dotado de alegría que infunde el Espíritu Santo. En esta imagen de Jesús vemos a Jesús con los niños que son pura ternura, ¿verdad? Pura inocencia. Y bueno, se le ve un rostro alegre, tierno y muy sensible ante ellos. Vivió su pasión como hombre o como Dios. Como hombre, como hijo de María, acudo a las palabras de Pablo. Cristo, siendo de condición divina, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Filipenses 2, versículos 6 y 8. Tal es lo que el apóstol Pablo subraya en este hermoso himno cristológico. Se anonadó a sí mismo, dejando su supremacía del Señor, se hizo esclavo al aceptar ese martirio degradante de ser muerto en la cruz. Un indeseable para las autoridades de Israel. Muchas personas dan por hecho que nuestro Señor llegó a su pasión y su muerte como un desenlace previsible de su vida, porque después de todo vino al mundo enviado por Dios para ser redentor del género humano, muriendo en la cruz. Esto es verdad, pero hemos de considerar que al final de su existencia no llegó porque sí, sino que estuvo íntimamente relacionado con el reciente repudio hacia él por las autoridades de Israel, quienes le hostigaron a causa de sus enseñanzas y de sus obras en las que, según los maestros de la ley, había cometido 2 graves delitos castigados con pena de muerte: la profanación del sábado y la blasfemia. Jornada tras jornada, mientras Jesús pregonaba entre los suyos el amor infinito al Padre, tenía que hacer frente a tensos desencuentros con los escribas y fariseos, y en no pocas ocasiones les arrojó en su cara fuertes calificativos como hipócritas, guías de ciegos, raza de víboras, sepulcros blanqueados. Mateo capítulo 23, versículos del 2 al 36. El enfrentamiento de las autoridades de Israel contra Jesús aumentaba cada vez más.
Desde esta perspectiva, fue inevitable que las autoridades judaicas consideraran a Jesús como un hombre de presencia inconveniente entre su pueblo, un molesto indeseable de quien era preciso deshacerse, desaparecerlo del país de la vida. Empezaron a rondarlo, cercándolo con espías por todos los rumbos en los que esparcía la buena nueva ante las multitudes. Jesús era el hombre más vigilado de todo Israel, con el firme propósito de capturarlo por sus desacatos a la ley de Moisés. Él sabía que los judíos guardaban la firme intención de matarlo. 3. Muerte presentida. El día de la que decidieron matar a Jesús, a raíz de que Jesús resucitó a Lázaro, muchos creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron donde los fariseos y les contaron lo que había hecho. Entonces los sumos sacerdotes y fariseos convocaron consejo y se preguntaban, ¿qué hacemos? Es cierto que este hombre realiza muchos signos. Si le dejamos que siga así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, les dijo, ustedes no saben nada ni caen en cuenta de que conviene que muera uno solo por el pueblo y así no perezca toda la nación. Desde ese día se pusieron de acuerdo para matarlo. Juan capítulo 11, versículos del 45 al 50 y el 53. No era conveniente para los judíos que, por culpa de este hombre que reunía tantos seguidores en torno a él, los romanos consideraran la posibilidad de un movimiento subversivo contra el emperador. Máxime que para el sumo sacerdote Caifás, Jesús era el cabecilla en la convocación de aquellas muchedumbres, y además se decía rey. Por eso Caifás dijo, es necesario que muera un solo hombre y no que perezca toda la nación. Además, había intereses mezquinos del poder y de la ambición humana. En esta imagen vemos a Jesús predicando en medio de las multitudes y dos fariseos que ahí están al acecho de Jesús, ¿verdad? A ver en qué se equivocan para tenerlo preso. Dos infamias que hicieron a Jesús. A Jesús le dolía ver que miles de personas que le buscaban y fuesen movidas por el oportunismo de recibir curación o alimento, y no por escuchar el mensaje del amor del Padre. En verdad les digo que ustedes me buscan no porque hayan visto signos, sino porque han comido pan y se han saciado. Juan capítulo 6, versículo 26. La gran conspiración. Por aquellos días, los principales sacerdotes, escribas y ancianos tuvieron consejo para realizar cuanto antes el plan que se habían propuesto contra Jesús, prenderlo y matarlo, pero no durante la fiesta, para que no se alborote el pueblo. Mateo capítulo 26, versículo 5. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes y les dijo, ¿qué me dan si se los entrego? Ellos le asignaron 30 monedas de plata. Era el precio fijado por la ley por la vida de un esclavo. El primer sufrimiento de Jesús. Ahora que los más afamados centros mundiales de investigación neurológica han logrado insospechados avances en las neurociencias y la medicina psicosomática, estamos ya capacitados para precisar con entera certidumbre científica las alteraciones suscitadas en la estructura emocional de Jesús y cómo éstas influyeron en su organismo. Todos los autores de Cristología y de Clínica de la Pasión consignan que Jesús padeció sus primeros sufrimientos a partir de Getsemaní. Debió haber sido antes, según se manifiesta por varios indicios en los evangelios. En esta imagen vemos a Jesús que había resucitado a Lázaro, quien ya había muerto desde hace varios días, incluso ya había descompuesto. Ahí están sus hermanas María y Marta. Fue el milagro
creo el último que realizó antes de que muriera, y que esto fue algo que detonó, que fue una noticia muy grande, como resucitar a un muerto que ya lleva días en el sepulcro, ¿no? Entonces, pues ahí se dieron a la tarea los escribas, los fariseos, el sumo sacerdote, para capturar a Jesús. Cuarto, presagio de fatalidad. Tercer anuncio de muerte inminente. Tercer anuncio. Algunas semanas después externó a sus discípulos un tercer anuncio de su pasión, ahora con cuentos pormenores. Cuando iba subiendo Jesús a Jerusalén, tomó aparte a los 12 y les dijo por el camino: Vienen que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, para burlarse de él, azotarle y crucificarle, y el tercer día resucitará. Mateo 20, versículos 17 al 19. Estos tres anuncios insistentes patenizan que Jesús tenía la certidumbre de su muerte cercana. Aquí está Judas Iscariote recibiendo las 30 monedas de plata de parte de los sumos sacerdotes para entregar a su maestro. Pensares ante la muerte presentida. De acuerdo con los avances en la ciencia de la tanatología, sabemos que todo ser humano que presiente su morir ya cercano e inevitable, empieza a ver nublados sus horizontes de vida, se le marchita el entusiasmo, le entristece la certidumbre de que pronto su existencia será arrancada de raíz. Revelaciones de un final cercano. Ahora me voy donde aquel que me ha enviado, me voy al Padre y ya no me verán. Vienen que llega la hora, y ha llegado ya, en que cada uno de ustedes se dispersará por su lado y me dejarán solo. Juan 16, versículos 5, 10 y 32. Una vez más, Jesús les revela cómo va a morir. Ya desde esos momentos Jesús sentía una inevitable conmoción en su intimidad. Se le nota seguro de sí mismo en sus actitudes, pero ¿hasta qué punto estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano por superar su desasosiego? Antes de empezar la fiesta de Pascua, Jesús sabía que había llegado la hora de pasar al Padre. El que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Juan capítulo 13, versículo 1. Faltaba a Jesús hacer de su cuerpo y de su sangre la alianza nueva y eterna, prenda de salvación. Le faltaba instituir la Eucaristía, sacramento de nuestra fe. Cinco. Horizontes de sufrimiento. Principio divino de un final humano. En el momento de instituir el sacramento de la Eucaristía, era el principio del fin. Iniciaba el camino hacia la redención del género humano. Además de esa entrega, la entrega de su propia persona a sus victimarios, que estaba por consumarse a manos de Judas Iscariote, la traición de que había formado un grupo con los demás apóstoles, causó tan considerable perturbación en el ánimo del Señor, que Juan lo consigna sin rodeos. Jesús se turbó en su interior y declaró: en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Juan 13, versículo 21. ¿Cuánta decepción le habrá causado a Jesús la traición de Judas? Él sabía que esa traición iba a conducirle a la muerte. Mientras estaban comiendo en la cena pascual, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió, y dándose a los discípulos dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo. Mateo 26, mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío. Después de haber consumido cada quien una porción, observan al maestro. Tomó luego una copa y después de dar gracias, se la pasó diciendo: beban de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza,
nueva y eterna que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Mateo capítulo 26, versículos 27 al 28. En esta imagen vemos a Jesús, ¿verdad? En la última cena, en el cenáculo, haciendo la epíclesis, que es la conversión del pan en su cuerpo y el vino en su propia sangre. Alegría o tristeza durante la Eucaristía. 1. Alegría ante un suplicio inminente. Mi cuerpo que será entregado, mi sangre que será derramada. Hagan esto en recuerdo mío. Considerando estos dramáticos anuncios, surge una pregunta inevitable. ¿Cuál era el estado de ánimo del Señor en el momento central de la Eucaristía? Con ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no volveré a comerla hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Lucas 22, versículos 15 y 16. 2. Tristeza ante una misión salvífica. Los evangelistas nada citan acerca del cambio emocional de Jesús entre el pasaje de la cena y el de Getsemaní, pero no hace falta tampoco. Por psicología elemental, cabe explicarlo aludiendo a los mecanismos de ideación de la mente humana. Es muy factible que en ese caminar del cenáculo rumbo al huerto de los olivos volviera al pensamiento de Jesús su propio anuncio de los dos discípulos, de los dos suplicios que serían fatales, la entrega de su cuerpo y el derrame de su sangre. De acuerdo a la neurobiología moderna, tal perturbación de origen psicológico provoca un desequilibrio de repercusión orgánica, especialmente en el sistema cardiovascular, que ocasiona un estado de hipertensión arterial. Este factor fue predisponente para el agudo desastre psicosomático que estaba por venirle a Jesús en Getsemaní, según se verá enseguida. Aquí tenemos el aparato circulatorio, ¿verdad? Las venas de color azul, las arterias de color rojo, el corazón entre los pulmones, en el pecho. Y vemos aquí la figura al lado derecho de una arteria que cuando se presiona, cuando se hace angosta, perdón, la presión aumenta, ¿verdad? Y eso lo tenía Jesús cuando estaba en el huerto de Getsemaní, que se le aumentó la presión arterial y empezó con la taquicardia. 6. Getsemaní, el todo o la nada. 1. Soledad en tristeza mortal. Entonces fue Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntese aquí mientras voy allá a orar. Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: mi alma está triste hasta el punto de morir. Quédense aquí y velen conmigo. La necesidad de sentirse acompañado en ese trance, quédense aquí, velen conmigo, es como decir: no se aparten de mí en esta hora, lo necesito cercano. 2. El paladín arrodillado. El Evangelio de Lucas es el único que describe, por cierto, con gran fuerza dramática, el desgarrador sufrimiento orgánico por el que Jesús atravesó en Getsemaní. Recordemos que Lucas era médico, educado en la cultura griega, ejercía su profesión en Antioquía, donde conoció a Pablo, de quien fue discípulo apostólico y compañero inseparable. Escribió el tercer evangelio en el año 70, cuando aún estaba fresca la tradición oral acerca de Jesús, que venía transmitiéndose en las comunidades cristianas. Refiere Lucas como la sobrecarga emocional de Cristo hizo en Getsemaní. Se apartó de ellos, de sus discípulos, como un tiro de piedra, puesto de rodillas, oraba. Lucas capítulo 22, versículo 41.
Llama la atención que el evangelista escriba que Jesús estaba puesto de rodillas. Los hebreos acostumbraban orar de pie. El arrodillemos en tierra que dicta el invitatorio en el Salmo 95, versículo 6, se reservaba para cuando el propósito de la oración era más intenso o con mayor intención de humildad. Pues bien, en el pasaje de Getsemaní encontramos a Jesús puesto de rodillas, indicio de la profundidad de comunicación con la que se dirigía a su Padre. Mateo recalca una postura más patética. Cayó rostro en tierra y suplicaba. Mateo 26, versículo 39. El segundo elemento del pasaje contiene dos expresiones de Jesús que hablan por sí mismas. Una es oraba así: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz. La otra: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, versículo 42. Esta súplica al Padre revela que Jesús no soportaba más la amargura que le invadía. Lo encontramos aquí en el paroxismo de una crisis mental. Su sistema nervioso, estresado al máximo, le causó una extrema tensión orgánica. En tales condiciones fisiológicas, la mente se ofusca a menos de que la persona tenga en su espíritu un fuerte elemento de sostén. Y Jesús lo tenía, a grado tan radical que aquel paroxismo de angustia se tomó del Padre y, acogiendo las calamidades que sufría, las depositó en sus manos. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas capítulo 22, versículo 42. En esta imagen vemos, pues no nada más de rodillas a Jesús, sino ya pegado en la tierra, por una súplica, ¿verdad?, de que pase de mí este cáliz, pero finalmente no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y vemos el amor tan grande, ¿verdad?, que tenía Jesús a su Padre, y pues el cumplimiento de lo que el Padre le está pidiendo, esa obediencia tan grande que Jesús tiene y que nos invita a hacer. Tu voluntad, mi voluntad. En pocas partes del Nuevo Testamento se demuestra con tanta claridad la separación entre la naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesucristo. Y bueno, pues sabemos que Jesucristo tenía esas dos naturalezas, tanto la humana como la divina, pero que quede bien claro, o sea, toda esta pasión y muerte de Jesús, todo lo tomó como una naturaleza humana, no divina. Agonía en soledad. El proceso de agonía, lucha, la mente libera una formidable batalla por aferrarse a la vida para conservar la existencia. La persona agónica sabe que está saliendo del mundo, pero se halla confundida entre irse ya con Dios o quedarse con los suyos. Siente finalmente la horrible sensación de que todo en su ser se le está yendo. Y le invade la más absoluta soledad porque quizá tiene personas a su alrededor, pero aunque todas estén con él, ninguna puede estar en él. Se muere a solas. 5. Un sudor que marcó historia. Su sudor se hizo como gotas espesas que caían hasta el suelo. Lucas capítulo 22, versículo 44. Esta es una patente patología orgánica que exterioriza físicamente la intensa crisis mental que Jesús sufrió en Getsemaní. El fenómeno fisiológico de sudar sangre se conoce como hematohidrosis. Se debe a un estado extremo voltaje emocional que causa una súbita elevación aguda de la tensión arterial, llegando esta a tan alto nivel que hace estallar los vasos sanguíneos superficiales, produciendo sangrado que fluye al exterior a través de los poros de la piel, en especial los de la cara.
En la actualidad se descalifica la hematohidrosis como trastorno cardiovascular de origen, se clasifica, perdón, la hematohidrosis como trastorno cardiovascular de origen psicosomático. Esta es una imagen de una niña que tiene precisamente ese problema, ¿verdad? La hematohidrosis. De la tormenta a la paz. El abandono de sí mismo. Dicho abandono de Jesús fue un despojarse de sí mismo y poner su espíritu como único soporte de toda su persona. Sin aquel hágase formidable de Getsemaní, no hubiese entregado Jesús en el sepulcro para salir de ahí resucitado, vivo ya para siempre, manifestado como el Hijo de Dios por los siglos de los siglos. Fuego en un beso. Judas pues se presentó ahí con la corte, destacamiento de la guarnición romana establecida en Jerusalén, y los guardias enviados por los sumos sacerdotes y los fariseos, con linternas, antorchas y armas. Juan capítulo 18, versículo 3. A partir de esta hora Jesús tenía ya muy cercana la muerte en el instante de su vida. Sus horas estaban contadas. 7. Del juicio a la sentencia y a la sangre. La primera legislación que se conoce en la historia es el Código de Hammurabi, generado en Babilonia 2100 años antes de Cristo, normativo de la conducta comunitaria de los babilonios. A este código seguirían las legislaciones de los egipcios y de los griegos, y poco después las constituciones jurídicas de dos comunidades que interesan a nuestro estudio, la de los hebreos y la de los romanos. Nos incumbe nada más porque fueron determinantes en los procesos judiciales y de sentencia en contra de Jesús. Examinemos primero la jurisprudencia hebrea que rigió dicho proceso. De acuerdo a la enciclopedia de la Biblia, Penas y Castigos, los crímenes castigados con la pena capital son 35. Entre ellos, la profanación del sábado. El culpable de este delito sufría la lapidación. La blasfemia, castigada con la lapidación, el adulterio, las relaciones sexuales contra natura, el incesto, la idolatría, los crímenes contra los padres. La tradición judía admite 4 formas de ejecución capital. Lapidación, se apedreaba al condenado hasta su muerte. Cremación. El sentenciado era ahogado con una mecha encendida que se introducía con la boca. Decapitación y estrangulamiento. Nota, el autor, obsérvese cómo no está incluida la crucifixión. La razón es que esta pertenece a la jurisprudencia romana, como lo veremos luego. Dos imágenes, una representando la jurisprudencia hebrea y la otra la romana. Jesús el delincuente. Anotemos antes que para las autoridades hebreas, el maestro era culpable de haber cometido 2 delitos que estaban claramente configurados y merecían la pena de muerte, por ser delitos contra Dios, la profanación del sábado y la blasfemia. Los judíos trataban con mayor empeño de matarle porque no solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. El hombre solitario a su pesar. Jesús se enfrentaba completamente solo a aquella conspiración en su contra. Es decir, que Jesús estaba completamente solo. Contiene grandes e intensas implicaciones emocionales. Ningún tratado de psicología puede penetrar las resonancias íntimas que causaban en lo profundo de Jesús aquel sentirse solo. Esta imagen representa la soledad de Jesús, ¿verdad? Ahí en Getsemaní, y bueno, pues ya sabiendo que en unas horas iba a morir.
Tal soledad causó opresión en el estado emotivo de Jesús. No caben aquí las piadosas exclusiones de algunos autores en el sentido de que, al salir del huerto de los olivos, ya estaba librado de toda perturbación mental. Cierto que tenía plena firmeza en su decisión de doy mi vida, nadie me la quita. Yo la doy voluntariamente. Juan 10, versículo del 17 al 18. Pero esto no significa que después de ponerse en las manos del Padre en Getsemaní, adquiría la condición de un hombre insensible emocionalmente. En aquella estancia donde iba a comparecer ante Caifás, estaba agobiado por una irremediable absoluta soledad. Como psicólogo, me quedo con la sensación de que no hay evidencia física acerca de los aspectos psicológicos de Jesús como pruebas psicométricas o proyectivas. Lo que encontramos hasta aquí es que se pudieron encontrar deducciones de aspectos psicológicos en base a los evangelios y al conocimiento y experiencia del doctor Jorge Fuentes Aguirre, que en paz descanse. El golpe maestro de Caifás. Caifás dijo a Jesús: te juro por Dios vivo, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Mateo capítulo 26, versículo 63. Esta pregunta no pide más que un sí o un no. Jesús había callado hasta ahora y no podía esperarse que accediera a largos diálogos. Por ello, el sumo sacerdote lo orillaba a una respuesta concisa e inmediata que equivalía a que el acusado se confiese o no culpable. Jesús les respondió: tú lo has dicho. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo: ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Acaban de oír una blasfemia. ¿Qué les parece? Respondieron ellos: es reo de muerte. Mateo 26, versículos 64 al 66. Profeta que ignora a quién le pega, haber cometido un delito contra Dios blasfemado de manera tan categórica. Ante el sumo sacerdote le confería condición de escoria humana. Jesús pasó a ser para ellos un hombre detestable de la más baja estofa. Sin esperar más, los metieron a ultrajes con los que se humilla a una persona tenida por odiosa. La descripción de Lucas es estrujante. Los hombres que le tenían preso se burlaban de él y le golpeaban. Le cubrían con un velo y le preguntaban: ¿adivina quién te ha pagado? Le insultaban diciéndole muchas otras cosas. Lucas capítulo 22, versículos 63 al 65. En el caso del Señor Jesús, la incapacidad de ver le impedía accionar cualquier reacción de defensa para aguantar el impacto. No podía saber con qué instrumento le darían el siguiente golpe, ni en qué parte del cuerpo. Esto, unido a sentirse indefenso, le causó crispación mental, produciendo un estado de angustia. Los salivazos y las bofetadas le tomaban desprevenidos. Las burlas del adivina quién te pegó llegaban a su comprometida condición anímica como injuria añadida. En esta imagen vemos a Jesús ya reo, ¿verdad?, golpeado en frente de Pilato. 9. Ante la justicia romana, el juzgado imperial. Desde el punto de vista jurídico, el pueblo judío no podía ejecutar la pena capital en ningún reo sin antes proceder a que el procurador, como representante del César, homologara la sentencia. Esta prescripción la corrobora el evangelista. Pilato replicó: hágase ustedes cargo de él y júzguenlo según su ley. Los judíos contestaron: nosotros no podemos dar muerte a nadie. Juan 18, versículo 31. Desde el punto de vista judicial, los romanos no les importaba que algún hebreo cometiera un delito contra Dios, pero sí tenían un gran celo en eliminar a quien actuara en contra del emperador. El delito más grave del derecho romano coincidió fue el crimen maiestatis, es decir, creer ser rey. Su ejecución debería ser inmediata y además pública. De Herodes a Pilato. Para los romanos había un solo y único rey,
y este era Tiberio. Pilato no estaba obligado a recurrir a Herodes, pero lo hizo esperando que así pudiera quitarse de encima aquel engorroso problema jurídico. Hijo de Herodes el Grande, este Herodes Antipas era el que había ordenado decapitar a Juan el Bautista, pero Herodes, después de despreciarle y burlarse de él, lo remitió a Pilato. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los magistrados y les dijo: no he hallado en él ninguno de los delitos de que se le acusan, ni tampoco Herodes, pues no lo ha remitido. Nada ha hecho, pues, que merezca la muerte. Así que le daría un escarmiento y lo soltaré. Al decir un escarmiento, Pilato se refería a flagelarlo. Ahora Jesús, agredido, lleno de moretones, deshidratado y exhausto por una noche sin dormir, estaba por recibir otro tormento, la flagelación. Estos azotes cortaron la piel del dorso de Jesús. Los siguientes fueron penetrando cada vez más a los tejidos profundos, causándoles rasgaduras en los músculos y cortes de los nervios periféricos, con el consiguiente dolor agudo y abundante hemorragia. La despiadada cantidad de azotes dejó a Jesús a punto de colapso orgánico. Los fisiólogos modernos calculan que la pérdida de sangre que Jesús sufrió a causa de la flagelación fue como 2,5 litros, que es quedar con solo la mitad de la que circulaba en su organismo, causando anemia aguda y deterioro físico y mental, ocasionadas por la insuficiencia de oxígeno debida a tal carencia sanguínea. Con tal extremo tormento, el Señor tuvo primero confusión en las ideas, luego desorientación de tiempo y lugar, y finalmente desmayo, y aún lo esperaba la corona de espinas. Aquí vemos la imagen a la derecha dorsal, ¿verdad?, de la flagelación de nuestro Señor Jesucristo, que fue desde la nuca hasta el tobillo, los tobillos. La parte lateral, la parte frontal. Y bueno, pues se puede apreciar cómo fueron los golpes que desgarraron toda la piel. La corona de espinas produjo una ruptura de la red vascular del pericráneo, originando una fuerte hemorragia. El proceso inflamatorio agudo consiguiente hizo que su dolor llegara a extremos paroxísticos. Por otra parte, el rostro de Cristo adquirió un aspecto patético por la cantidad de sangre que le escurría. Sentencia definitiva. La práctica de la crucifixión como instrumento de suplicio y muerte tenía por objeto producir la muerte por asfixia, de tal manera lenta, con un máximo de sufrimiento corporal. Fue introducida por los persas, de ellos pasó a los egipcios y de ahí adaptada por los romanos. Aquí tenemos una imagen de Jesús con la corona de espinas. No era una tiara, era un casquete, y ustedes pueden apreciar la cantidad de sangre que le venía de la cabeza y de todas partes. Del lado derecho, una imagen de una persona, la cabeza, vemos el cráneo, las venas que son azules, las arterias que son rojas, y bueno, pues la corona penetró toda esa parte de la cabeza, del cráneo, de la parte superior. Estas dos imágenes muestran cómo el crucificado le hacía, ¿verdad?, para poder respirar. Por un lado se tenía que apoyar de los pies, que estaban con un clavo o amarrados, y estos se empujaban hacia arriba para poder tomar aire. Y posteriormente ya bajaban. El problema no era que no pudieran tomar el aire, sino que era exhalar el aire, ¿verdad? Y ya que el ángulo de la tracción de los vasos era de 65 grados. Pilato mismo se encargó de consignar por escrito la causa formal de la condena.
Jesús Nazareno, rey de los judíos. Los representantes de las autoridades judías dijeron que debía decir el que se dice rey de los judíos, pero Pilato respondió, lo que escrito, escrito está. Juan 19, versículo 22. El inmenso suplicio del Via Crucis. Los 4 evangelios hablan del camino de Jesús hacia el Gólgota. Cuando lo llevaban, echaron a mano de un cierto Simón de Cirene para que le ayudara a cargar la cruz. Lucas 23, versículo 26. Tampoco había ninguno de los evangelistas de las caídas que sufrió Jesús. Habla. La madera áspera del patíbulo penetraba dentro de la piel rasgada de los hombros, provocándole aún más sangrado. Afirman los neurólogos que en todo deterioro orgánico que cursa con anemia aguda, dolor extremo y alto nivel de tensión mental, se produce una crispación de neuronas, causando en los núcleos centrales del cerebro sensaciones de angustia, indefensión y agotamiento exhaustivo. Aquí tenemos una imagen de Jesús en el piso, ¿verdad? Seguramente ya tropezado, y el golpe que recibe en la frente, en la cabeza, porque no tiene con qué protegerse. Todo amarrado al patíbulo, que era el tronco horizontal, que pesaba aproximadamente entre 40 y 50 kilos. Y seguramente las rodillas también muy raspadas, muy golpeadas. Crucifixión. La penetración del clavo seccionó los nervios mediano y radial, causando que la mano se crispara estremecida por el espasmo. Los clavos de la muñeca penetraron entre los huesos del carpo, en el espacio libre de Destot. Clavaron luego los pies de Jesús, poniendo el pie izquierdo arriba del pie derecho. La crucifixión iba apagando las funciones orgánicas de Jesús, una tras otra. El corazón, el sistema circulatorio, los pulmones, el cerebro, se le deterioraban momento a momento. La imagen izquierda muestra la sábana santa y se ve perfectamente cómo la sangre escurre en la muñeca, no es en la palma de las manos. Y se ven las dos manos, se ven 4 dedos en una mano, 4 dedos en otro, y ahorita vamos a explicar por qué. Del lado derecho vemos los nervios que están en la palma de la mano y en la muñeca, en donde penetró el clavo, o cada uno de los clavos, fue en el nervio mediano, y al ser oprimido por el clavo, hace que el dedo pulgar se mueva hacia adentro. Aquí tenemos la imagen del espacio de Destot, que es donde ponen exactamente el clavo en cada mano. La imagen donde se colocó el clavo, que era un solo clavo, que por cierto era más grande, más largo que los otros dos de la mano, y ahí pusieron en un solo clavo los dos pies, el pie izquierdo arriba del pie derecho. Aquí vemos precisamente el pie izquierdo arriba del pie derecho, todo escurrido y bañado en sangre. Dado su estiramiento forzado, los músculos del tórax están imposibilitados de expandirse, causando una creciente asfixia letal en medio de jadeos para alcanzar aire. La postura del cuerpo del crucificado es de tal manera tensa que se le producen calambres generalizados y movimientos musculares desordenados y convulsos. El dolor intenso, la sed por la anemia aguda y la extrema debilidad acaban por producir el colapso del sistema nervioso y circulatorio, que van conduciendo inconteniblemente a suprimir todas las funciones corporales. La muerte le había entrado ya a Jesús vorazmente en su torrente vital. Muerte de Jesús. Eran las 3 de la tarde cuando se escuchó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, versículo 46. Y expiró Jesús.
Cuando los soldados se acercaron a Jesús, se dieron cuenta de que ya había muerto. Por eso no le rompieron las piernas. Pero uno de ellos le atravesó el costado con una lanza y enseguida brotó sangre y agua. El sitio anatómico de la penetración de la lanza fue en el lado derecho del tórax. Fue un solo golpe de lanza, recio y certero, traspasando el tórax de Jesús entre el quinto y el sexto espacio intercostal derecho. Penetró internamente la pleura, los pulmones, el pericardio y la pared de la aurícula derecha, abriendo su cavidad. En esta imagen vemos precisamente el espacio intercostal entre la quinta y sexta costilla. Ahí entra la lanza en la aurícula derecha, igual del lado derecho, ¿verdad? Ahí podemos ver. En este esquema vemos las cavidades del corazón. Del lado izquierdo vemos toda la sangre que no está oxigenada y del lado derecho la que sí está oxigenada. Las cavidades que están arriba o superiores son la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Las inferiores son ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Del lado superior vemos ahí dos venas, que es la vena cava superior, la vena cava inferior, y la arteria aorta, que es la roja, que está de ahí arriba. El agua que menciona San Juan se trata en realidad de suero, cuya presencia en la cavidad pleural es signo clínico de que Jesús padecía edema pulmonar agudo e hidropericardio. Términos médicos complejos: cuando la circulación se entorpece debido a insuficiencia cardíaca, el corazón y los pulmones se hinchan, es el edema, y al inflamarse filtran hacia las cavidades internas un líquido acuoso, incoloro y transparente, como el exudado de una ampolla, llamado suero. De esta forma, la presencia del agua en el interior de las membranas que cubren el corazón y los pulmones, conocida en clínica como efusión pleural y efusión pericárdica, es característica del síndrome de la insuficiencia cardíaca congestiva aguda, que era el proceso patológico que se desarrolló en el organismo de Jesús, debido al exceso del esfuerzo efectuado por su cuerpo gravemente anémico. Causas de muerte de Jesús. Con los datos anteriores estamos capacitados para establecer un diagnóstico preciso de las causas de muerte de Jesús, cotejando estos signos con expedientes de enfermos que presentaron las mismas manifestaciones en nuestra unidad de cuidados intensivos. Acta de defunción de Jesucristo. Situándonos en la circunstancia hipotética de que tuviera que emitir tal certificado de defunción referente al deceso de Jesús, consignaríamos con certidumbre científica los siguientes datos. Jesús de Nazaret, masculino, 33 años, fallecido tras ser ajusticiado por crucifixión, presentado las siguientes alteraciones orgánicas introductorias a su muerte, con la consecuencia en la parálisis clínica, fecha y hora. Nota: el asterisco significa hora aproximada. Causas predisponentes. 1. Síndrome de estrés agudo por repercusión cardiovascular. En la última cena, el jueves 13 de Nisan, a las 19 horas. El estrés pudo ser psicológico intensa, por eso sudó sangre. 2. Hipertensión arterial de origen psicosomática. En Getsemaní, jueves 13 de Nisan, entre las 21 horas a 23 horas. Aumenta la presión arterial, origen psicológico. 3. Deshidratación extrema por fiebre, 39 grados centígrados. No había ingerido agua, flagelación, coronación de espinas y traumatismos. Viernes 14 de Nisan, 9 horas. La hemoglobina es la que transporta el oxígeno. Cuando hay hemoglobina baja, se dice que hay anemia. 4. Insuficiencia cardíaca congestiva, viacrucis. Viernes 14 de Nisan, 11 horas. Cuando el trabajo del corazón ya no es suficiente para enviar sangre y por lo tanto
oxígeno a los tejidos, el corazón late muy rápido, pero su latido ya no es suficiente. Como es congestiva, significa que es de izquierda a derecha. Por lo tanto, además de disminuir la entrega de sangre a los tejidos, también hay edema en el hígado y pulmón. Llega un momento en que el corazón se cansa y deja de latir. 5. Insuficiencia respiratoria aguda. Crucifixión. Viernes 14 de Nisan a las 12 horas. Al haber tanta disminución de oxígeno en los tejidos y edema pulmonar, se empiezan a liberar proteínas proinflamatorias y radicales libres que aumentan más el daño a los tejidos, entre ellos el pulmón, que la insuficiencia respiratoria significa que no hay un adecuado intercambio de oxígeno en los alvéolos. Por lo tanto, disminuye más la oxigenación. 6. Síndrome pleural con derrame de líquido. Efusión pleural, crucifixión. Viernes 14 de Nisan, a las 13 horas, hay líquido de edema en los pulmones, lo que disminuye el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono. 7. Choque hidropericardio, efusión pericárdica, crucifixión. Viernes 14 de Nisan, 14 horas. Hay una bolsa muy delgada que rodea el corazón que se llama pericardio. Hidropericardio es cuando la bolsa se llena de líquido. Eso incrementa la insuficiencia cardíaca porque el líquido disminuye la contractibilidad del corazón. 8. Choque hipovolémico con hipotensión, crucifixión. Viernes 14 de Nisan, 14 horas. El corazón necesita una adecuada precarga, es decir, un adecuado volumen de líquido para latir bien. La deshidratación y el sangrado disminuyen esa carga, por lo tanto aumenta la insuficiencia cardíaca con todo lo que esto conlleva. 9. Edema agudo del pulmón y lateral. Crucifixión. Viernes 14 de Nisan, las 14:30 horas. Exceso de líquido en los pulmones, lo que provoca insuficiencia respiratoria aguda, por lo tanto disminución de oxígeno y aumento de dióxido de carbono, con toda la sensación de asfixia si el paciente no es intubado. 10. Infarto agudo al miocardio, crucifixión. Viernes 14 de Nisan, 14:45 horas. Después de la insuficiencia cardíaca y el gran daño al corazón, este se cansa y una vez todo ya no envía sangre ni oxígeno, por lo que se infarta. Es decir, se muere porque todo su músculo cardíaco se muere y por lo tanto en pocos segundos también. 11. Ruptura del ventrículo izquierdo, crucifixión. Viernes 14 de Nisan, 15 horas. El ventrículo izquierdo es el encargado de enviar la sangre a todo el cuerpo. Si se rompe ya no hay entrega de sangre. Por lo tanto, hay falla renal, intestinal, hepática, todos los órganos y finalmente el cerebro. 12. Muerte súbita. Viernes 14 de Nisan. 15 horas. La muerte súbita es porque fue una muerte lenta y muy dolorosa. La pérdida de sangre y asfixia disminuyen la entrega de oxígeno, provocan la liberación de radicales libres con daño a varios órganos y provocan falla orgánica múltiple. Bueno, esta ya es la imagen de Jesús crucificado, muerto. Se aprecian los dos clavos, uno en cada muñeca, un clavo para los pies, ¿verdad? Todo flagelado. De la corona de espinas no sabemos a ciencia cierta si la llevaba o no la llevaba en el momento en que lo pusieron en la cruz. Pero sí tenía el letrero arriba de la causa por la cual fue ajusticiado. Conclusión de causas directas de muerte de Jesús de Nazaret. 1. Insuficiencia respiratoria aguda. Al haber tanta disminución de oxígeno en los tejidos y edema pulmonar, se empiezan a liberar proteínas proinflamatorias y radicales libres que aumentan más el daño a los tejidos, entre ellos el pulmón, que hace insuficiencia respiratoria. Significa que no hay un adecuado intercambio de oxígeno en los alvéolos,
por lo tanto disminuye más la oxigenación. Choque hipovolémico. El corazón necesita una adecuada precarga, es decir, un adecuado volumen de líquido para latir bien. La deshidratación y el sangrado disminuyen esa precarga, por lo tanto aumentan la insuficiencia cardíaca, con todo lo que esto conlleva. 3. Infarto agudo al miocardio. Después de la insuficiencia cardíaca y el gran daño al corazón, este se cansa y una vez roto, ya no envía sangre ni oxígeno, por lo que se infarta, es decir, se muere. Por todo músculo cardíaco se muere y por tanto el paciente en pocos segundos también. Toda esta conferencia fue tomada de un libro llamado La Pasión del Señor, Aspectos Médicos y Psicológicos, del doctor Jorge Fuentes Aguirre, quien fue cirujano plástico, en paz descanse. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Espero haya sido de su agrado y si hay alguna duda o comentario, pues todo es muy bienvenido. Bueno, mientras tanto voy leyendo algunas de las cosas. Saludos, y muy interesante, Elsa. Y luego, muchas gracias, felicidades por la conferencia. Y ahorita voy a entrar a si hay alguna pregunta en Facebook, y ahorita te comento. Buenas tardes, saludos a todos por la audiencia y expositores. Dios con nosotros. Saludos cordiales, excelente conferencia de San José, Costa Rica. Muchísimas felicidades por esta exposición del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fue revivir su sufrimiento y sacrificio para nosotros. Buenas tardes, quiero felicitar a la mamá y al hijo. Una coordinación perfecta y un orgullo poder participar ambos en una conferencia tan importante y tan trascendente para todos los que creemos que nuestro Señor es Dios hecho hombre. Entonces los felicito sinceramente por esa coordinación, por el amor que muestran, con que prepararon esta conferencia, las imágenes de mucha calidad y bueno, llevaron muy bien la idea de fe y ciencia unidas. Entonces ese es un objetivo pues muy importante y ustedes lograron hacerlo. Los felicito sinceramente y de verdad, pues se coordinan muy bien. Felicidades a ambos. Gracias. Adolfo. Sí, muchas felicidades a los dos. Muy bien ligado todo, los textos muy bien escritos, muy bien definidos y muy clara la explicación. Así que realmente es muy instructiva la plática y vale la pena luego publicarla. Nuevamente, pues muchas felicidades, hicieron una buena pareja. Hablando los dos, no se hizo cansada la conferencia y muy bien, muy interesante. Muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Quieres hablar? Marisa quiere hablar también, perdón. Pues yo felicitarlos también, una conferencia que se me hizo muy ágil, muy profesional, que nos invita a la meditación y que me gusta mucho con las citas bíblicas porque después uno puede ahondar para reflexionar y para ver pues ese amor tan grande que ese amor tan grande del Señor, de cómo fue paso a paso entregando su vida para salvarnos. Me gustó mucho también, se me hizo muy fácil de entender y muy bonito. Felicidades, la verdad. Muchas gracias. Y además los términos y toda la parte también psicológica, que pues a veces no uno separa una cosa de la otra, pero todo lo que conlleva cada parte del sufrimiento a toda esa situación interna del ser humano. Muchas felicidades. Y que quede bien claro, ¿no? Que todo lo que fue la pasión y la muerte fue naturaleza no divina, sino de hombre. O sea, sufrió como hubiéramos sufrido cualquiera de nosotros si hubiéramos sido crucificados.
Sí, sí, sí. Pues muchas Vale. felicidades nuevamente, ¿eh? Gracias. Elcita, yo ahí no sé, quisiera poner a consideración de ustedes la idea de que tú acabas de expresar de que sufrió exclusivamente como hombre. Yo creo que el sufrimiento fue todavía más fuerte porque él como Dios pudo haber terminado con su pasión en cualquier momento y sin embargo, siendo Dios no lo hizo, no tomó represalias, no pues maldijo o Sí, 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 sí. entonces, como Dios, yo creo que fue todavía más fuerte el sufrimiento que Sí, para nosotros. con mucho amor, con mucha entrega, porque incluso cuando le estaban clamando, Dios perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿qué persona de nosotros va a decir una cosa así, no? Abogar por quien te está lastimando y con quien te está matando. Sí, porque tenía en sus manos el poder determinar con todos los que lo estaban lastimando. Entonces, el sufrimiento de controlarse, de dominarse y por amor resistir, que lo injuriaran, que lo lastimaran y no hacer nada, ¿no? Sí, y también cabe mencionar, Tere, la lucidez mental de nuestro Señor Jesucristo aún en la cruz, ¿no? Con todo lo que tenía ya y todavía diciendo, madre ella tu hijo, hijo ella tu madre. Sí, qué bárbaro. Así es. Pues muchas gracias a todos.